Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy va a ser el último vídeo, el tercero, acerca de las crisis de fe. El pasado día veíamos en el cuarto motivo de las crisis de fe y nos basábamos en la triste experiencia de Juan el Bautista. Uno se queda de piedra cuando precisamente Juan el Bautista entra en una crisis de fe muy profunda. Y uno piensa, pero este es el Juan el Bautista que le dijo a las multitudes acerca del Señor Jesucristo, es necesario que Él crezca y yo que mengüe. O aquella otra frase que dice, yo no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado del Señor. O aquella otra escena cuando lo bautiza y que viene una voz del cielo, que era la voz del Padre, y que le dice a Juan, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece en él, este es mi Hijo. Y precisamente se lo dice el Padre, y Juan el Bautista era el destinatario de esta frase. Y ahora, después de esto, hay más cosas que podríamos recordar. Resulta que le entra esta profunda crisis de fe. Y ya pasamos en el día de hoy a la quinta razón, a la quinta causa. La crisis de fe, en el caso de Abraham, le vino por la tardanza u olvido de Dios en cumplir lo que le había prometido. Y alguien dirá, ¿pero estás hablando de Abraham? Pues claro que hablo de Abraham. Me voy a referir a aquellos idealismos que apuntaba en el primer vídeo, que yo decía que a nosotros, nuestros padres, con la mejor intención nos habían enseñado algo así acerca de los idealismos de la fe. Que la fe era incuestionable, que la fe era invulnerable, que la fe no tenía crisis. Y a ellos les habían transmitido esta idea sus mayores. Y esto lo hacían con la idea de que no nos viniéramos abajo, de que nos fortaleciésemos en la fe. Claro, yo por algún tiempo estuve sosteniendo esta idea, pero con el paso de los años, os voy a decir en qué porción basaba yo el sostener esta idea. La he entresacado. Es la carta a los Romanos, capítulo 4. Versículos 18 al 22. Y tengo que adelantar que en este capítulo 4 tenemos la enseñanza de que somos justificados no por las obras, y así es, sino por la fe. Por la fe. O sea que viene a ser una vindicación del apóstol San Pablo hacia la fe. Y mira lo que dice acerca de Abraham. Versículo 18. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, pero si él estaba casi muerto, 100 años, y su mujer era estéril, pero puso fe, puso esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y dice ahí Pablo, y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o también cuando vio la esterilidad de la matriz de Sara. Dice Pablo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y luego concluye Pablo este argumento, por lo cual también su fe le fue contada, le fue abonada, como comentan algunos comentaristas, le fue abonada en su cuenta, le fue contada por justicia. Ahora, claro, yo con el paso de los años, repasando esta lectura,
he llegado a la conclusión, que creo que vosotros también, queridos hermanos, que aquí lo que tenemos es un resumen de toda la vida de Abraham. Y cuando analizamos toda la vida de Abraham, convenimos con estas palabras, es decir, toda su vida. Sin embargo, toda su vida se compuso de muchas etapas, y hubieron etapas distintas como la que vamos a ver ahora, donde parece que contradice esto, pero no lo contradice, solo que era un borrón, una etapa concreta de su vida. Dicho esto, vamos pues a nuestro texto. Vamos a leer, en primer lugar, capítulo 15 del Génesis, versículos 3 al 6. Leemos: dijo también Abraham, le dice a Dios: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te equivoques, Abraham, no te heredará este esclavo, creo que era Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y dice que Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y añade: pues así será tu descendencia. Y concluye esta porción: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Si tuviéramos que ubicar la salvación dentro de aquel contexto veterotestamentario, si tuviéramos que dentro de ese contexto situar la fe o la salvación de Abraham, tendríamos que decirlo que aquí fue salvo, aquí se justificó, creyó, pero sin pedir explicaciones, solamente porque Dios se lo decía. Dice que lo creyó y Dios le fue contado por justicia. Como he dicho antes, se lo abonó, se lo ingresó en su cuenta particular. Ahora, claro, esto es el principio, pero ahora vamos a otra porción que tiene que ver con Agar, la esclava de Sara, y con Ismael, el hijo que le había nacido de la esclava. Abraham era el padre, pero su esposa Sara no lo era, era su concubina, era su esclava. Dice aquí, capítulo 16 del Génesis: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y no puedo evitar hacer una comparación que viene a ser como toda una paradoja. Aquí Abraham obedece a Sarai cuando no la tenía que haber obedecido, porque Dios le había dicho que sería un hijo suyo y de su mujer, pero él, por debilidad, un poco para que se callara su mujer, la obedece y se allega a la sierva, y tienen como hijo a Ismael. Sin embargo, cuando luego hay problemas entre Ismael e Isaac, porque Ismael se reía del niño, Isaac era más pequeño, Sara va a Abraham y le dice: echa a la sierva ya a su hijo. Y Abraham, en principio, le tocaba el sentimiento y se negaba. Y tiene que intervenir Dios para decirle: Abraham, haz caso a tu mujer en todo lo que te diga, haz caso. O sea que allí que tenía que haberle hecho caso, no le hizo caso, a no ser que Dios interviene. Y aquí que no le tenía que haber hecho caso, sí que le hace caso. Bien, un poco más adelante, capítulo 17, versículos 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara, que quiere decir princesa, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, Abraham, entérate, te voy a dar de ella un hijo, como te había prometido. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella.
respuesta, reacción de Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Sí, queridos hermanos, Abraham se rió, vino a burlarse un poco de la promesa del Señor. Y dijo en su corazón, una especie de soliloquio: a hombre de 100 años ha de nacer ahora un hijo, y Sara, mi mujer, que ya es de 90 años, ha de concebir. Y llega a esta conclusión: ojalá Ismael viva delante de ti. Ojalá, Señor, le des muchos años de vida a Ismael, porque yo de tener más hijos es que nada de nada. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, que quiere decir risa, porque os va a producir felicidad y dicha, y una felicidad y dicha, y una risa de oreja a oreja. Los nombres entonces tenían mucho significado. Llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Noemí, que me sigue acompañando, está poniendo una canción muy bonita de Carmen Valero. Bien, vamos a dejar a Abraham y vamos a entrar en otra crisis, que es la crisis de Habacuc, la crisis de Habacuc. No, perdón, la crisis de Habacuc ya la habíamos visto. Deciros, queridos hermanos, que aunque no nos guste, hemos de acostumbrarnos a convivir con todas estas crisis. Cuando Judas, el escritor sagrado, por cierto, hermano de carne del Señor Jesucristo, escribe su carta, en el versículo 22, dice que algunos que dudan, convencerlos. Hay algunos que dudan y hay que convencerlos. Y cuando el Señor Jesucristo resucita, acerca de los apóstoles, no acerca de personas que no conocían al Señor. En Mateo 28, 17, dice que incluso después de haberle visto resucitado, algunos dudaban. Algunos dudaban. Alguien ha dicho que la única certeza que existe es la duda. Bueno, yo no sé hasta qué punto esto es así. Yo tengo mis dudas de que la única certeza sea la duda. Sin embargo, he querido traer esta frase porque viene al caso en este momento. La única certeza que existe es la duda. Y si no es la única, sí que por lo menos hemos de darle lugar, cabida a la duda, porque la duda es algo muy humano. Podríamos extender los ejemplos, hay muchos más, pero en algún sitio hemos de terminar. Y ahora vamos ya a la última parte de este tema, crisis de fe. Hemos visto la entrada, pero ahora vamos a ver la superación de estas crisis, la salida de estas crisis. En cuanto a Habacuc, nos dirá el capítulo 3 y versículo 2 de su libro que Habacuc salió de aquella crisis al escuchar la palabra de Dios. Oh Señor, he oído tu palabra y temí, le dice.
al escuchar la palabra de Dios. Dios le ha estado hablando en el capítulo anterior y le ha dado razones poderosas. Y ahora él cae de bruces y le dice: Señor, perdóname, acabo de escuchar tu palabra y temo, y temo. Ahora este Habacuc es un Habacuc distinto al del capítulo anterior, al de los dos primeros capítulos. Y si siguiéramos leyendo este capítulo 3, veríamos que al final él sabe que va a venir el ejército invasor y que los va a arrasar. Y se pone en esa situación y dice: Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en el olivo, aunque los campos no den su mantenimiento, aunque las vacas tampoco en los corrales, aunque venga lo que venga, con todo yo confiaré en ti, en el Dios de mi salvación. Y mis pies que anden por las alturas. Hoy este es otro Habacuc distinto. Y Asaf, aquel director del coro que hemos visto, ¿cómo terminó Asaf? Su problema era que no asumía la prosperidad ajena e injusta. Y ahora, en el versículo 17, después de la tremenda crisis que ha tenido en los primeros 16 versículos, dice que todo esto duró en él hasta que, entrando en el santuario, de alguna manera se entrevistó con Dios y Dios le mostró el final de aquellos hombres. Hasta que, entrando en el santuario, comprendí cuál sería el fin de ellos, y entonces se recupera. Y a partir de ese versículo 17 hasta el final tenemos a otro Asaf. Él recuerda sus malos momentos, dice: era tan tonpe, era tan torpe. ¿Cómo he podido ser tan torpe en creer estas cosas? Era como un animal, como una bestia, pero ¿cómo he podido llegar a estas crisis? Tú eres todo para mí, le dice. Pero claro, este ya era otro Asaf. Y además os quiero decir otra cosa que me viene ahora a la memoria. Asaf le dice todo esto a Dios cuando la circunstancia de todos aquellos no había cambiado. Seguían prosperando, seguían robando, seguían siendo injustos. Pero claro, la diferencia estaba en que él había visitado el santuario de Dios. Y una vez que visitó el santuario de Dios, en su mente todo cambió. Aunque la situación seguía siendo igual, para él es como si ya hubiera terminado la situación. Y la crisis de Job. Bueno, pues Job tuvo una crisis muy fuerte por causa del sufrimiento propio y de su dolor. Job cambió su crisis preguntándole desafiadamente a Dios cosas. Cambió su crisis al escuchar la voz de Dios, con todos los razonamientos que Dios finalmente le dio y las justificaciones. Voy a leer el capítulo 42 de Job, versículos 1 al 7, y veréis ahí, y veréis lo que Dios le dijo. Aquí tenemos la confesión y la justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y se dice de sí mismo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Señor, te ruego, mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y concluye la porción: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita: mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como sí lo ha hecho mi siervo Job. Por lo tanto, Job, al escuchar la voz de Dios con todos estos razonamientos y justificaciones, aquí Job descubrió
que lo que él necesitaba en aquel momento de crisis no era tanto información como estaba pidiendo, sino lo que necesitaba era a Dios mismo en su vida, porque lo había apartado por un tiempo, a Dios mismo en su vida. Y en cuanto a Abraham, nuestro penúltimo ejemplo, ¿cómo salió Abraham de esta crisis? La crisis era la tardanza o el olvido de Dios en cumplir aquello que le había prometido. Pues salió de esta crisis al volver a confiar en Dios y a obedecerle. Cuando Abraham volvió por sus antiguos caminos y volvió a confiar en Dios y a obedecerle, fue cuando salió de la crisis. Leemos en Génesis 17:23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Al confiar de nuevo y obedecer a Dios. Viene ahora a mi memoria, las palabras que le dijo Samuel a Saúl, en primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Se complace Dios tanto en que se le ofrezcan sacrificios? ¿O mejor en que se le obedezca? Pues para Dios mejor es el obedecerle que los sacrificios de animales engordados, que lo sepas. Y tuvo que hacer acopio de estas cosas también aquí Abraham. Y en cuanto al tema de Juan el Bautista, bueno, ahora hemos llegado a todo un hueso. Lo reconozco y nobleza obliga, y os lo quiero adelantar, que Juan el Bautista y su salida de la crisis es todo un hueso muy difícil de roer. Hemos de reconocer que la Escritura no abunda en demasiados detalles que nos dé pie a afirmar cuándo y cómo Juan el Bautista, al igual que los anteriores, salió de la crisis. Es un misterio. Es un misterio. La palabra de Dios esto no lo contesta. Ahora yo, a título personal, y conociendo el perfil de Juan el Bautista y conociendo el llamado de Dios mismo, yo quiero pensar que salió de la crisis. En algún momento saldría de la crisis, un momento que no recoge la Escritura. Pero quiero deciros otra cosa, que es que aunque esto no fuera así, por supuesto que la salvación de Juan el Bautista no estaba en ningún tipo de peligro. Esto ha de ir por delante, queridos hermanos. Porque el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 dirá: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Juan el Bautista, sin lugar a dudas, que estaba en Cristo Jesús. Queridos hermanos, debemos saber una cosa. Aún por encima de nuestra fe, que una vez más os recuerdo que siempre va a ser oscilante, está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es oscilante, es inmutable. Leemos en Hechos capítulo 15. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y tiene mucha importancia este testimonio, porque este testimonio lo da nada más y nada menos que Pedro, al que le costó mucho en llegar a esta conclusión. Hubieron otros como Pablo, como Bernabé, que llegaron mucho antes que él, pero a él le costó lo suyo. Luego, hablando de los gentiles, los acepta totalmente y dice, ya que el tema allí en Hechos 15 es el de los gentiles y su entrada, que por la gracia del Señor, al igual que los gentiles son salvos, también van a ser los judíos. Qué importante esto, qué importante es que esto lo diga el apóstol San Pedro.
Hay un dicho que dice que el brazo que te sacó del pozo de la condenación, la gracia de Dios, jamás te soltará para que vuelvas al mismo pozo. Sí, queridos hermanos, si tú estás atravesando alguna crisis desde hace cierto tiempo, recuerda el día en que el Señor te sacó con mano fuerte del pozo de la condenación. Y ese mismo Dios no te va a soltar nunca para que vuelvas al mismo pozo. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesucristo, y nadie las va a arrebatar, ni de mi mano ni de la mano de mi Padre. Es por eso que el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Romanos capítulo 8, se reafirmará en esta gran verdad. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? Tribulación, angustia, muerte, persecución, lo otro. Nada de esto nos apartará del amor de Cristo Jesús, que es en Dios Padre. Ay, Señor, gracias por esta seguridad que nos has dado, a pesar de las crisis que podamos tener en nuestra vida. Quítala, que no vale la pena. Quería haber puesto la segunda canción de Carmen Valero, pero se ve que las pilis, que me perdone las pilas deben estar gastadas. Es que estamos en tiempos de crisis, de crisis económica, de crisis económica, aparte de la crisis espiritual. No nos olvidemos de esto, y claro, me ha faltado tiempo y dinero para comprar pilas nuevas. Bien, queridos hermanos y queridas hermanas, aparte de las propuestas recomendadas anteriormente, otra cosa que podemos hacer es echarse en las manos de Dios, como aquel padre que le había pedido sanidad para su hijo enfermo. Y el Señor le dice, bueno, al que cree todo le es posible. Y el Señor dice, Señor, yo quisiera creer, pero ya ves qué dudas tengo. Creo, pero te pido que ayudes a mi incredulidad. Alguien ha dicho que la mejor manera de huir de Dios es echarse en sus brazos. Sí, aunque parezca una contradicción, es la mejor manera de huir de Dios, echarnos en sus brazos, porque Él no nos va a echar de su presencia. Y acerca de los silencios de Dios, porque claro, aquí hemos visto que en todos esos casos, en una primera parte Dios guarda silencio, no contesta nada, hasta llegar al final de las porciones. Pues acerca de estos silencios de Dios, no estará de más que recordemos una vez más que Dios habla, también cuando calla. Sí, Dios habla cuando calla. Ya antes de cortar este vídeo, quiero, y luego os lo pondré en una foto, quiero recordaros el testimonio de Angela Merkel, ex cancillera de Alemania, jefa del gobierno, hasta hace poco. Ella dijo lo siguiente: siempre haré las cosas como a Dios le agradan, porque le temo y porque lo sirvo con todos mis bienes y con todo mi corazón, porque desde hace muchos años le abrí mi vida y mi corazón a Jesucristo, y desde entonces soy cristiana, pero soy cristiana no solo de palabras, sino sobre todo de hechos. Y yo añado, queridos hermanos, políticos así hacen falta en nuestro mundo, o como Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, evangélico bautista, que cada domingo iba al culto y predicaba, y que incluso cuando se inauguró, creo, la iglesia nuestra en Tarrasa, vino presencialmente a su inauguración. ¡Qué maravilla de hombres! ¡Qué maravilla de hombres! Crisis de fe. Vamos pues a terminar toda esta serie de 3 vídeos acerca de las crisis de fe. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque tú no has ocultado lo que es la fe,
y no lo has ocultado para que estemos preparados, para que cuando nos venga una de estas crisis no nos vayamos abajo y lo abandonemos todos y te dejemos para siempre. No, no lo has ocultado para que estemos preparados. Y sepamos que, como dice el dicho, no hay mal que 100 años dura, o algo así. Y que tarde o temprano desaparecerá esta crisis. Queremos darte también las gracias por alguna de las crisis que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, porque podemos dar fe que luego hemos salido más fortalecidos. Tu mano no nos ha soltado. Y yo ahora quiero pedirte por aquellos hermanos o hermanas que estén pasando por un momento difícil de estos, que los bendigas y que les ayudes a encontrar la solución a sus crisis. Te doy también las gracias por mi hermana Noemí, que me ha estado acompañando a estos vídeos. Gracias por su testimonio y por su vida y por el de toda su familia. Te lo presentamos todo ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.